Buenos días chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a trabajar o iniciamos el mes de mayo con el primer tema de historia. En este caso vamos a hablar de Colombia y su realidad actual. Vamos a enfocarnos desde el proceso que vive el país con todos los inconvenientes que se generan frente al conflicto armado, de esa realidad que vivimos frente a este conflicto que genera unas reacciones obviamente políticas, sociales y económicas, y que de alguna manera ha influenciado en el desarrollo del sistema y adicionalmente de la evolución de los colombianos en su identidad, en sus procesos políticos, en la forma como identifican la sociedad partiendo desde un antes y un después del conflicto armado en Colombia. Para eso tenemos que hablar del origen del conflicto interno armado en Colombia. Es algo que de alguna manera ya hemos tocado en otros temas durante el proceso de la clase de historia, pero es importante volverlo a retomar y darnos cuenta de por qué existe un conflicto en Colombia, de por qué ese conflicto marca tanto el desarrollo de un Estado, el desarrollo de nosotros los colombianos, y que de alguna forma cada vez que va avanzando nos da una realidad. Sabemos que el conflicto nace en Colombia por el inconveniente de los dos partidos tradicionales, que son los liberales y los conservadores, cada uno con su lucha por controlar. Obviamente sabemos que los conservadores son ese partido que de alguna forma siempre manejaron un control desde el poder, un control desde las élites. Y que de alguna forma esa pelea con los liberales, que era como el pueblo, eran esos revolucionarios que de alguna forma querían hacerse sentir y cambiar los procesos que estaban viviendo el país, y más ellos frente a una falta de derechos, frente a una falta de oportunidades, y que de alguna forma todo lo que sucedía o el sistema estaba cuadrado o está cuadrado para que los del pueblo trabajaran para darle de alguna forma ese nivel y esa continuidad de poder a esos de la élite, a esos que tienen pues el poder económico, que de alguna forma estaban incluidos dentro del sistema político conservador. Ese es más o menos como un pequeño resumen del por qué se inició, desde dónde viene, y que de alguna forma fue evolucionando cuando ya se crearon las guerrillas, que son esos revolucionarios que luchan contra ese sistema político establecido desde los conservadores, pero tiene un conflicto mucho más fuerte cuando aparece el proceso de la droga en el país. Ya también lo hemos hablado en otras clases, que se retoma desde que empieza y nace el narcotráfico, cuando el narcotráfico se une con la guerrilla y se convierte en una narcoguerrilla, que indica que de alguna forma se pierde ese sentido revolucionario y ese sentido por trabajar por el cambio de sistema, y se une a ese proceso del narcotráfico, donde lo que empieza a tomar el proceso o lo que se empieza a tomar un interés es por conseguir dinero, y se sabe que pues todo lo que venga de parte del narcotráfico genera una gran afluencia de dinero mucho más rápido, pero que de alguna forma genera unos inconvenientes sociales muy grandes dentro del país, y que es una economía para unos pocos, no para todos. Entonces pues esto también ha generado otro tipo de conflicto en el país, que genera una realidad mucho más dura, mucho más cruel, sin dejar de lado del conflicto armado entre las guerrillas, que también es cruel y es dura, pero
al unirlas las dos se genera como este desborde, este desfase de identidad y de solución de la problemática en el país. Que vemos que la realidad actual es una realidad cruda, es una realidad fuerte, es una realidad con un déficit económico muy grande, con una falta de sentido social, de oportunidad social, con un sistema político que en sus acciones no se justifica, como por ejemplo la corrupción, donde vemos que no busca el avance o no trabaja por el desarrollo del avance del país, sino que de alguna forma sigue ejerciendo un control o un intento de poder, pero mucho más crudo. Y que a la final es un conflicto que genera muchos inconvenientes y que por más de que se trabaje por una solución, no la hay. Y que siempre se encamina a buscar recursos, pero se sigue generando los inconvenientes y cada vez aparece uno más grande y siempre ligado desde el sentido político o ligado desde las guerrillas y pues un tercero muy ya como que nacionalizado, que es el narcotráfico. Para eso pues también hay he buscado o he incluido un mapa conceptual que nos especifica cómo, el dónde, el cuándo y el por qué de alguna forma se ha visto relacionado el origen del conflicto en el país, donde vemos que una causa determinante fue la violencia incrementada por la muerte de Gaitán. Se sabe que pues desde que sucedió ha cambiado el sentido político, el sentido de fuerza, el sentido de orientación del país. Se dice que la historia de Colombia se parte antes y después de la muerte de Gaitán. Se da una lucha entre los partidos en control de los municipios, política y territorialmente, es decir, como que bueno, quién se queda con esto, quién se queda con lo otro, a quién vamos a sacar, y siempre es esa lucha de sacar al conservador, de sacar al liberal y empezar un control. Posteriormente se posesiona a Laureano Gómez, uno de los conservadores más tradicionales, en 1950, de alguna forma genera un cambio, pero hacia derechos, hacia las personas del pueblo, hacia esos liberales, les genera una serie de oportunidades, pero que generan también unos inconvenientes muy grandes. Luego Gustavo Rojas Pinilla establece una dictadura por medio del golpe de Estado, pues el primer golpe de Estado dentro del país, dando paso a la creación de ejércitos insurgentes de campesinos de orientación liberal, grupos armados de orientación conservadora. Es ahí donde empieza como toda esta organización de las guerrillas, o se hace mucho más fuerte porque empieza como toda esta controversia entre ellos y qué van. Entonces vemos que los guerrilleros nacen por la ideología liberal, pero ligadas desde el campesinado, desde el pueblo, y los grupos armados de orientación conservadora, que ya son como esos paramilitares o esos que de alguna forma van contra esas guerrillas. Y tuvo como principal escenario las periferias campesinas, es decir, que lo vemos todavía muy ligado, que se va como a los alrededores, a la parte rural, donde la tierra es muy importante. ¿Y quiénes son los dueños de la tierra? Pues esos campesinos. Entonces se empiezan a controlar, empiezan a tomarse los territorios y de alguna forma es donde se asientan mucho más esos procesos guerrilleros dentro del país, y que genera pues la gran controversia que tenemos en Colombia frente a las guerrillas, frente a la violencia y frente a toda esta situación que se está viviendo en el país actualmente, sin dejándola obviamente al narcotráfico.
Para esto, pues busqué como apoyo un video muy chévere, muy significativo, muy lúdico, que de alguna forma nos da ese paso a paso. Es similar a lo que les acabo de explicar, pero pues quise ponerlo también para que de alguna forma nos fundamentemos de varios puntos para entender por qué es la situación actual de Colombia, sabiendo de que es por esa controversia entre partidos políticos con intento de cambiar el sistema político y que adicionalmente se incluye las guerrillas y mucho después el narcotráfico, lo que genera que actualmente nosotros tenemos mucho déficit político, económico y por ende social, ya que la violencia en el país es la que actualmente organiza, decide o genera una serie de inconvenientes que no hacen que los colombianos evolucionemos de una forma positiva, ya que cada vez los hechos violentos crecen mucho más. Entonces aquí pues está el link, ustedes les dan clic aquí y él los lleva como al vínculo de la página donde está, obviamente es con YouTube. Pues les voy a mostrar un pedacito como para que pues sepan cómo va relacionado pues el proceso. Igual eso ustedes lo manejan muy bien, ya lo conocen. Y es un videito de 3 minuticos nada más. Bueno chicos, eso es como un breve pedacito de lo que van a ver en el video para que la idea es que ustedes lo continúen viendo y lo vean pues tocando el link para que pues de alguna forma lo que yo les acabo de explicar se vea también argumentado de una forma mucho más lúdica y en clase tomamos esas duditas y esos temas que tengan frente eh, al tema, valga la redundancia, para de alguna forma argumentarlo mucho más. Listo chicos, que tengan un excelente día y nos vemos en clase.